tierra adoraremos a Jesús mi Salvador. Qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres son. Qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres son. Qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres son. Qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres son. Qué alegres, qué alegres son. Qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres son. Qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres son. Qué alegres, qué alegres, la familia de mi Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Hola, muy buenas noches, queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bendecidos, ¿verdad?, en el Señor en este precioso momento. Pues bien, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Saludos ahí al hermano Alex Juan, a mi hermano Pancho el Cristero, Perla Maldonado. Bienvenida, mi querida hermana, aquí estamos ya. Compartan esta transmisión con sus amigos, con sus contactos en sus páginas de Facebook, para que la palabra del Señor pueda llegar a más almas, ¿verdad? Estamos aquí para rescatar almas para el Señor. Recuerden que somos pescadores de hombre, como dice San Mateo 4, ¿verdad? De que somos pescadores de hombres. San Mateo 4:19 dice: vengan y síganme, dice el Señor, que yo los haré pescadores de hombres. Así es que, bienvenidos mis queridos hermanos. Así que los saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Espero que estén todos bien. Compartan con sus amigos en Facebook. Alégrate, oh alma triste, y gózate con Jesucristo. Alégrate. Pues bien, mis queridos hermanos, damos inicio en esta noche con la palabra del Señor. Así que espero que todos estén sentaditos o estén haciendo lo que estén haciendo, ¿verdad? Sus ocupaciones, trabajos. Pues vamos a ponernos en las manos del Señor, que Él es el único que puede iluminarnos, guiarnos y que nos haga entender a la luz de su Espíritu Santo, ¿verdad?, este mensaje de su palabra. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta tarde, en esta noche. Gracias, te alabo y te bendigo, Señor, por este momento que me das de poder compartir este mensaje, Señor, de tu palabra con cada uno de mis hermanos.
con cada uno de aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Tú sabes que hay muchas almas, hay muchas personas, hay muchos hijos tuyos, Señor, que necesitan de tu mensaje. Por eso en esta noche, Señor, te pido que derrames de tu Espíritu Santo sobre mí. Y no solamente te pido por mí, sino por cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos también puedan, a la luz de tu Espíritu Santo, entender, comprender y poder, Señor, ver cuál es tu voluntad, Señor. Escuchar cuál es tu voluntad, Señor, en cada uno de ellos. Por eso, Señor, te pido que derrames de esa promesa, Señor, en esta noche la reclamamos. Yo lo reclamo en tu nombre, Señor, porque tú dijiste que tú te irías, pero que no nos dejarías solo, sino que enviarías la fuerza de lo alto, ese fuego, ese paráclito que nos recordaría y nos guiaría, Señor, hasta el final. Así que en esta noche, mi Señor, quédate con cada uno de nosotros. También pedimos la intercesión de Mamita María, de nuestra Santísima Madre, ¿verdad? Que nos cubra con su precioso manto. Quédate con nosotros, mamita, que tanto necesitamos también de tu abrazo, necesitamos de tu presencia en medio de cada uno de nosotros. Sabemos que donde está tu Hijo amado Jesús, también, mamita preciosa, estás presente allí. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que en este momento, Señor, van a escuchar tu palabra. Bendícelos a cada uno de ellos. Yo no conozco, Señor, sus necesidades, pero tú sí las conoces, mi Señor. Así que te pido por cada uno de ellos para que los bendigas. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te doy gracias. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, junto con el Espíritu Santo, que es un solo Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos los que se están conectando ya. Pues bienvenidos. Pues me presento, yo sé que algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Tomás de la Cruz. Pertenezco a la parroquia La Anunciación del Señor en la ciudad de Decatur, Alabama. Saludos a todos mis hermanos que están conectados, que están fuera del estado de Alabama. Así que saludos al hermano José Soto, a la hermana Eli Reyes también, que nos escucha desde New Jersey, a mi hermano José de Florida. Así que saludos hasta Florida a mis hermanos de Florida, muchos hermanos queridos allá en Florida. Pues bien, mis queridos hermanos, en esta noche traigo, verdad, este mensaje de la palabra de Dios, que como ustedes verán allí el título, verdad, ¿qué es lo que dice? Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así que este tema así se titula: hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Lo tomamos de la cita bíblica Isaías 5:20, para todos los que tienen sus Biblias ahí en sus manos, ¿verdad? Puedan buscar la palabra de Dios, y si no lo tienen, pues no se preocupen. Para eso estoy aquí, ¿verdad? Para leerles la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Lastimosamente, mis queridos hermanos, en estos tiempos, sabemos en qué tiempos estamos viviendo en este momento. Hay una gran confusión, hay mucha confusión, hay mucho pleito, se puede decir de alguna manera, inclusive entre propios hermanos espirituales, ¿verdad? Si estás de acuerdo, si no estoy de acuerdo, yo creo esto, yo creo el otro, pero a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que por eso quise tocar este tema, porque hay mucha controversia, inclusive dentro de nuestra misma iglesia, dentro del mismo ministerio, grupo de oración o al ministerio que pertenezcas. Hay mucha confusión, ¿verdad? Hay unos que a lo bueno le llaman malo, otros a lo malo bueno, pero bueno, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Así que todos atentos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Isaías 5:20. La palabra de Dios nos dice de esta manera: hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. ¿Sí? Dice que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas,
que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No sé, mis hermanos, si ustedes se han dado cuenta, pero lastimosamente, ¿verdad? Ahorita en los últimos tiempos le podemos llamar de esa manera. No estoy diciendo, ni estamos diciendo, ni la iglesia está diciendo de que estamos en el fin del mundo, no, sino es un tiempo final, ¿verdad? De lo que siempre se ha estado hablando. Estamos en los últimos tiempos en los cuales hay mucha perversión, hay mucha maldad, están ocurriendo muchas cosas graves. No es un invento, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta en sus propias, por ejemplo, ciudades, en sus propios pueblos, si ustedes se dan cuenta, están pasando, por ejemplo, leyes, están pasando algunas cosas raras en la política también, y tristemente muchas veces algunos de nosotros caemos en esas redes, en esa mentira, ¿verdad? De que, bueno, por ejemplo, quiero tocar ese punto delicado, pero que espero que no me juzguen. Yo no estoy juzgando ni nada de eso, simplemente estoy exponiendo la palabra de Dios. Y pues el Señor me ha llamado para compartir la palabra de Dios. Yo no me puedo quedar callado, hermano. No me puedo quedar callado con lo que miro, con lo que veo y no estoy de acuerdo. En primer lugar, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, ahorita se está promoviendo mucho, ¿verdad? La legalización del aborto. Lastimosamente en Argentina, en otros países, en México, en todo lo que es Centro y Sudamérica, aquí en Estados Unidos también se está promoviendo mucho lo que es el aborto. ¿Y qué es el aborto? En realidad es asesinato, es matar a un ser inocente, a un bebé que está en el vientre de su mamá, ¿sí? Entonces, y muchos, tristemente, hermanos, muchos de los que decimos ser católicos, porque hay de todo, hermanos, hay católicos verdaderos que realmente conocen su fe, que practican su fe. Ese es el verdadero católico, no aquel que se hace llamar católico, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo. Yo puedo decir, no, pues yo soy güero, yo soy gringo, ¿verdad? Pero a ver, le decía una vez a un hermano, pídeme hablar inglés o pídeme enseñar alguna, no sé, algo que me identifique como nativo o como nacido de aquí, de este país, no te lo podría comprobar, ¿sí? Entonces, muchos hermanos y muchas personas se hacen llamar católicos, pero saben, triste realidad, hermanos, es que es nomás pura tradición. O sea, lo que mi papá, lo que mi mamá me enseñó de pequeño, porque iba a misa, porque me llevaban a misa a la fuerza o como sea, piensan que ya son católicos. No, el verdadero católico es aquel que, hermano, estudia su fe, estudia su doctrina, que realmente se preocupa, ¿verdad?, por conocer su doctrina, por conocer qué es lo que dice la Iglesia Católica, qué es lo que dice. Por eso en esta noche es tan importante, querido hermano, como te digo, le doy gracias a Dios por ti, por cada uno de ustedes que están conectados y por los que van a escuchar este mensaje, porque va a quedar grabado y se compartirá también en las redes sociales, ¿sí? Es muy importante de que, por ejemplo, leamos la Biblia y también leamos el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica sobre estos puntos? Entonces, como les comentaba, uno de los puntos que quería comentar es eso, que por ejemplo el aborto. Tristemente muchos hermanos católicos que comulgan, que están casados, que dicen que van a algún movimiento o algún grupo y luego están a favor de lo que es este genocidio, asesinato de hermanos. No se trata de 2, 3 bebés, se trata de millones de bebés, se trata de miles, de cientos de bebés al año, nomás aquí en Estados Unidos. Son muchísimos al año. Por eso, hermanos, el Señor no, o sea, no, si nosotros vemos la palabra de Dios y lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, no estamos de acuerdo, no está de acuerdo con eso, ¿sí? Y hay de ti, querido hermano, que tú crees que eso es bueno, que a eso le llamas bueno, o que pongas cualquier excusa para decir, bueno, es que lo que pasa que por X motivo, es que hay muchos X de tantos, hay muchas excusas para decir, si es violada, si es secuestrada, si es no sé qué tanto, pues ni modo, pues qué se puede hacer. No, hay que respetar la vida. Si somos pro vida, si somos católicos, si somos cristianos, tenemos que decir sí a la vida.
¿Sí? ¿Qué culpa tiene un bebé, verdad? De un asalto, de un secuestro o lo que sea. ¿Qué culpa tiene? Hay muchas personas que quisieran adoptar a un bebé. ¿Por qué no le das, le prestas tu vientre al Señor para que, verdad? Que una mujer le preste su vientre al Señor para que le dé vida a ese bebé y lo pueda dar en adopción. Eso es una opción, ¿sí? Pero bien, mis hermanos, esto ya viene desde hace muchísimos años. Santa Madre Teresa de Calcuta decía, en una ocasión ella dice, hablando sobre el aborto, dice, el aborto es una decisión tan miserable. Imagínate, dice, es una decisión tan miserable, ¿sí? Una decisión tan miserable que, dice, tan miserable que un niño debe morir para que tú puedas vivir como deseas. Imagínate que un niño pueda morir para que tú puedas vivir como deseas. No, ese no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios quiere, querido hermano, ¿sí? O sea, imagínate qué tan bajo cae, como dice ella, el aborto es una decisión tan miserable, súper miserable, para que un bebé pueda morir, para que tú puedas vivir como se te dé la gana, como quieras. Y yo he escuchado eso en mi persona, he escuchado, por ejemplo, jóvenes que dicen, no, pues pues ni modo, pues si va a pasar eso va a pasar porque pues no puedo perder mi figura, todavía soy joven, no puedo perder mis estudios porque estoy joven todavía, no puedo perder, por ejemplo, una carrera universitaria porque estoy joven. Entonces por eso, queridos hermanos, tenemos que educarnos, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y yo te pido a ti, querido hermano, que me escuchas, que me ayudes, que seamos la voz del Señor, que seamos los pies, que seamos la mano del Señor para poder llegar a aquellos que tanto lo necesitan, porque sí hay muchos que lo están haciendo por ignorancia. Hay muchos que sí lo están haciendo por ignorancia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos estamos durmiendo. Porque nosotros nos estamos durmiendo. Por eso, si nosotros nos dormimos, hermano, y no compartimos la palabra de Dios, y no ayudamos a los jóvenes, si no aconsejamos a los jóvenes, por eso está pasando mucho lo que está pasando sobre el aborto. Y tristemente, como te lo repito, está siendo legalizado. Y quieren legalizarlo mundialmente, imagínate. Quieren hacer eso. No, hermano. Por eso, lo que dice la palabra de Dios, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Porque a veces, por ejemplo, ahorita, estoy compartiendo la palabra de Dios. Yo no sé, yo te pregunto a ti, contéstalo, tú en tu interior. ¿Lo que estoy haciendo está bien o está mal compartir la palabra de Dios? Pero, hermano, yo te aseguro que va a haber alguien en el futuro que me va a ver en la calle o que me va a encontrar en algún lado o que tal vez tiene mi contacto y me va a llamar y va a decir que no está de acuerdo, va a decir no, es que eso no es correcto. Entonces, ¿en qué estamos cayendo? En esto que dice la palabra de Dios, que al bien le llaman mal. Hay de aquellos que al bien le llaman mal y al mal le llaman bien. Uno ya no puede compartir la palabra de Dios o decir algo porque ya eso está mal. No, pero si empiezan con decir o apoyar al aborto, eso sí. No tenemos que callar, hermano, no tenemos que tener miedo. A ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es muy importante, queridos hermanos, a que tengamos la Santa Biblia en nuestra casa y tengamos también el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el magisterio de la Iglesia, que es lo que la Santa Iglesia Católica nos enseña a cada uno de nosotros. O sea que también está escrita a la luz del Espíritu Santo y del estudio bíblico, ¿verdad? Sí, ellos estudian y se reunieron para poder escribir esto, y es el Espíritu Santo a través de cada uno de ellos. A ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Anoten bien el numeral 2270. 2270. A ver qué nos dice ahí el magisterio de la Iglesia. Dice en el 2270, dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción. ¿Qué significa esto, querido hermano?
¿Qué significa esto? Que desde el momento de la concepción, no es que apenas tiene un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, bueno, apenas, no. Desde el momento de la concepción, los adultos ya entenderán qué significa eso. Dice, desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho, dice, inviolable de todo ser inocente a la vida, dice el magisterio de la iglesia. Y escuchen qué dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes de haberte formado yo en el seno materno, dice Dios, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado, dice la palabra de Dios. Así le dice Dios a Jeremías. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Y antes que nacieres, dice, antes de que nacieses, te tenía consagrado. Jeremías 1:5. Imagínate, querido hermano. Y ahí también dice, ¿verdad? Que, o sea, ya lo había consagrado como profeta de las naciones. Como profeta de las naciones. Imagínate, hermano, a cuántos profetas, a cuántos predicadores, a cuántos buenos cristianos se han asesinado. Y si seguimos así, queridos hermanos, imagínate a cuántos más miles y millones se van a ser asesinados. Por eso tenemos que levantar nuestra voz y decir que no al mal. Saber reconocer y decir, eso está mal. Porque la palabra de Dios, como les digo, les repito, Isaías 5:20, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. El Salmo 139, versículo 15, nos dice también, y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Palabra del salmista. Imagínate, mi hermano, y mis huesos, dicen, no se te ocultaban. O sea que el Señor ya nos conocía. Ya nos conocía. Desde antes, dice la palabra de Dios en Jeremías, mucho antes de que estuvieras en el seno de tu madre, yo ya te conocía, dice el Señor. Y sigue diciendo el magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica 2271. Desde el siglo I la iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Escucha bien esto. ¿Qué dice el catecismo? Desde el siglo I, imagínate, eso viene desde el siglo I, hermano. O sea, desde los apóstoles. Desde el siglo I, la iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Porque ustedes saben, o las mujeres saben, o hay muchos hermanos que saben, que a veces hay abortos que no son provocados. Por ejemplo, hay abortos que a veces se dan porque por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, ¿verdad? Lo que sea, a veces se da. Yo sé, yo conozco gente, he escuchado de gente que les ha pasado eso, pero no es que sean provocados, o sea, ¿cómo se dice? Que realmente tengan conciencia de eso, de decir, yo quiero hacer eso y toman la decisión, no, sino porque se da. Y lastimosamente, pues, ¿qué se puede hacer, verdad? Pero no provocado, como dice el magisterio de la iglesia. Y sigue diciendo, esta enseñanza no ha cambiado, dice. O sea, no ha cambiado. Mentira para aquellos hermanos que dicen, no, es que ahora todo es nuevo, el mundo es diferente, ahora estamos en el 2021, ya estamos en el siglo XXI, ya todo es diferente. Mentira. ¿Qué dice la iglesia? Dice, esta enseñanza no ha cambiado. Permanece invariable. Permanece invariable. No se mueve, no puede cambiarse. El aborto directo, dice, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Es gravemente, dice, contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto. No darás muerte al recién nacido.
Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que debe cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes, que dice la iglesia, abominables. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Queridos hermanos, nos queda claro que tenemos que estar del lado del bien. Sí, hermanos, tenemos que estar del lado del bien. Aquí, como dice el hermano aquí, ¿verdad? Que comparte ahí en el texto, mi hermano Cashin. Saludos, querido hermano. Muchas veces nos confundimos por no conocer la palabra de Dios y le llamamos bien a lo que está mal. ¿Saben por qué? Porque como aquí dice el hermano, es cierto. Porque somos tibios. O más bien aquellos que realmente ni conocen de Dios están fríos. Apocalipsis 3:16. ¿Ah? Entonces ya no debemos de ser tibios, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Fríos o calientes? Calientes aquel que realmente está perseverando, que va a las enseñanzas en su parroquia, ¿verdad? Busquen las enseñanzas en su parroquia, yo sé que hay. Búsquenla para que aprendamos más, para conocer nuestra fe, nuestra doctrina y cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero ¿cómo vamos a saber ese camino, hermanos, si no lo caminamos, no damos el paso? ¿Cómo vamos a conocer si es la verdad si no leemos su palabra? ¿Cómo? ¿Y cómo vamos a saber que Él es vida si no lo recibimos en la Santa Eucaristía? Si no conocemos su palabra. Por eso, queridos hermanos, ya no debemos de ser tibios. Porque la palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis 3:16 en adelante, que si somos tibios, Él nos vomitará de su boca. Es fuerte esa palabra. ¿A poco queremos ser vómito? No, yo no quiero ser vómito. Yo quiero ser un instrumento en las manos del Señor. Como dijo un santo, ahorita se me fue, me parece que es San Francisco, ¿no? Que dice que donde haya, ¿cómo se llama? Conflicto, yo lleve la paz. ¿Sí? Yo lleve la paz. Que sea un instrumento en las manos del Dios. No un obstáculo, no una piedra de tropiezo. No ser vómito de Dios, no. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, es importante conocer la palabra de Dios y qué es lo que dice la doctrina de la iglesia. Y seguimos en el numeral 2272. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La iglesia sanciona con pena canónica, dice, de excomunión, este delito contra la vida humana. Todo aquel que apoya el aborto, mis queridos hermanos, se le aplica, dice, la pena canónica de excomunión, este delito contra la vida humana. Gracias, hermano. Sí, es San Francisco de Asís. Gracias, hermano. Sí. Imagínate, no te lo tienen que decir que ya está excomulgado. Tú mismo, querido hermano. Dice, quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae. Es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Con esto la iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Escucha bien, no lo confundamos. Pensamos, no, es que entonces ahora ¿dónde queda la misericordia? No. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte. Hermano, es que apoyar el aborto es bien fácil. Es decir, sí, yo estoy de acuerdo, sí, pero no es a ti quien te van a matar. No es a ti quien te van a matar. Como dice, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte. Al inocente, hermano. Yo me acuerdo, queridos hermanos, cuando yo estaba pequeño, cuando era un niño de 6, 7 años, yo miraba los maltratos familiares que había. Ya ustedes sabrán,
los que han crecido en México, los que han crecido en sus países, en otros países fuera de Estados Unidos. Inclusive aquí en Estados Unidos también se da el maltrato a la mujer, a los hijos también. Pero los que crecimos allá en otros países, yo me acuerdo, cuando yo estaba pequeño, querido hermano y hermana, esto es parte de mi testimonio. Yo me acuerdo que una vez mi papá llegó borracho a la casa y quería matarnos a nosotros, a mí y a mis hermanos. Quería asesinarnos a nosotros. Imagínate, querido hermano. ¿Qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer el inocente, querido hermano? ¿Qué puede hacer uno, querido hermano? No puede hacer nada. Pero me acuerdo que esa vez mi mamá se atravesó, se puso al frente y dijo, no. Entonces por eso les digo, queridos hermanos, ¿qué puede hacer el inocente? No puede hacer nada. Yo no sé si ustedes han visto algún video de cuando asesinan a un bebé en el vientre de su mamá. Yo sí lo he visto y he llorado con eso. Cuando el bebé dice, mamita, ¿qué está pasando? ¿Qué me pasa? Siento un dolor, me duele. ¿Qué me están haciendo, mamá? ¿Qué me están haciendo? Imagínate que no te conmueva eso, querido hermano. ¿Ah? Ya no podemos seguir llamando bien al mal. Ya no se puede, querido hermano. En estos momentos, en estas alturas, hay que decir la verdad. A veces no podemos hacer mucho, queridos hermanos, pero tú que me estás escuchando en este momento, tú que me estás escuchando, no a mí, sino la palabra del Señor y la voz del Señor. Si tú conoces a alguien o tú ves a alguien, no trates, ayúdalo para que no cometa este grave pecado de matar a un inocente. ¿Qué puede hacer un bebé en el vientre? No se puede defender, es un inocente. No tiene fuerzas. Yo me acuerdo, no tenía fuerzas para defenderme. Si no fuera por mi mamita preciosa, que tanto la amo, yo estuviera muerto, yo creo. Nomás ponte a pensar en eso. Nomás imagínate eso. Por eso yo levanto mi voz a favor de la vida, a favor de que nazcan los bebés. Que nazcan. Es un don precioso el de la vida. Dios la da y solamente Él la puede quitar, querido hermano. Solamente Él la puede quitar. Nadie de nosotros tiene el derecho de quitarle la vida a un inocente, ni a nadie. Ni a un niño ya grande, ni a un ser humano, ni a nadie. Porque si tú defiendes la vida y yo defiendo la vida, yo tengo que estar a favor de la vida. Desde su concepción hasta su muerte natural. Bendito sea el Señor. Dice el daño irreparable causado al inocente y a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Imagínate. Por eso tenemos que estudiar, queridos hermanos. Y dice más adelante también, puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción. Hermanos, a un feto, a un bebé precioso, chiquitito que está en el vientre de su mamá desde el momento de la concepción, que dice la iglesia, puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción. Eso dice la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia sabe qué es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo del 4 en adelante. Desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. La iglesia conoce eso. Por eso lo dice. Dice, el embrión deberá ser defendido en su integridad. El embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano debe ser. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Dice, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano, sin importar la edad. Aunque tengas ya 50, 60 años, no importa. Debe ser defendido. Debe ser defendida la vida. Por eso, queridos hermanos católicos, y tal vez algún hermano no católico que esté escuchando, debemos defender la vida, decirle no al aborto,
ya no llamar bien al mal, ahora llamarlo tal y cual es, con su propio nombre, y defender el derecho a la vida. Tristemente, queridos hermanos, como les dije, en Argentina ya fue aprobado. Tristemente. Y ellos se sienten súper orgullosos de eso, de lo que han hecho, de lo que han causado. Y que Dios tenga misericordia de aquellas supuestas mujeres que están pidiendo a grito que esto se legalice. Que tenga misericordia el Señor de ellos. Nosotros nos queda orar por ellos. Y si conocemos a alguien, pidámosle al Espíritu Santo a que nos ilumine, estudiemos la palabra de Dios y veamos qué es lo que dice el magisterio de la iglesia y poder ayudar a esas personas. A veces son personas con maldad en sus corazones. Sí, hay personas con mucha maldad en su corazón para andar pidiendo eso. Pero hay personas confundidas. Hay personas que son arrastradas. Hay personas que como dicen, a donde va Vicente ahí va toda la gente. Porque mi amiga, porque mi mamá, porque mi hermano dice, pues vamos pues. No. Entonces debemos de ayudar en vez de, no, yo no, aquí no estoy juzgando ni nada de eso, simplemente estoy exponiendo la realidad de la vida. La realidad. Y así es que, mis hermanos, tenemos que ayudar, amar a nuestros hermanos. Pero sí, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Tenemos que defender la vida. Tenemos que defenderlo, mis hermanos. Recordemos que es lo que dice la Santa Madre Teresa de Calcuta. El aborto es una decisión tan miserable que un niño debe morir para que tú puedas vivir como deseas. Que un niño, un bebé deba morir para que tú puedas vivir como deseas. Yo les repito, yo no sé si ustedes han escuchado. Sí, voy a hacer un aborto, dice una muchacha. Porque pues es que no he terminado mis estudios. Voy a perder mi figura. Y luego ya ningún hombre o nadie me va a ver porque ya voy a andar con un niño. Porque quiero una carrera. Porque quiero, no sé. Tiene planes. Bueno, entonces, pues si tienes planes, entonces ¿para qué andas ahí? ¿O para qué anda esa persona ahí haciendo sus cosas? No. Por eso hay que decir que sí a la castidad. Hay que enseñarle a nuestros hijos, mis hermanos, ser castos. Hasta el matrimonio, si ese es el llamado de Dios, si eso es el llamado, si esa es su vocación. Al hablar de vocación pensamos que nomás es de sacerdote o de monja. No, el matrimonio es una vocación. Es una vocación el santo matrimonio. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero, queridos hermanos, eso es uno de los puntos. Digámosle no al asesinato de bebés. Ya no. Querido hermano, y si tú a lo mejor alguna vez lo has apoyado, inclusive has llevado a alguien o has aconsejado a alguien que haga eso, pues te invito a que vayas al sacramento de la confesión y habla con tu sacerdote. Porque esto, mis queridos hermanos, es algo grave, es súper grave. Entonces tenemos que pensar en eso, mis hermanos queridos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que leer lo que dice la palabra de Dios. Leer lo que dice la palabra de Dios, porque caemos en esos errores, ¿sí? Entonces pensamos que todo está bien o estamos haciendo bien cuando no es así. Cuando no es así, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué dice también la palabra de Dios hablando de esto. En Miqueas. Miqueas capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios: ustedes descueran vivos a los de mi pueblo y les arrancan la carne de sus huesos. Ustedes pueden comerse la carne de mi pueblo, partir sus huesos y echarlo a la olla. Pero cuando me llamen no les haré caso, sino que les ocultaré mi cara por sus malas acciones, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen con los niños, hermanos? Cuando los matan, los hacen pedazos. Mutilan su cuerpecito, sus huesitos, sus piernitas, su cabecita, sus bracitos, todo.
¿Mm? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero cuando me llamen no les haré caso, sino que les ocultaré mi cara por sus malas acciones. ¿Esto quiere decir que Dios es malo? No, Dios no es malo, mis hermanos. Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es amor. Pero hermanito, oye, con nuestras propias acciones hacemos que esto suceda. ¿Mm? Ahorita que estás vivo, querido hermano, ahorita que estás respirando, ahorita que tienes esa posibilidad de reconciliarte con el Señor, de verdad, si te has cometido alguno de estos crímenes, si has apoyado el aborto y eso, este es el momento en que tú vayas y te pongas ante la presencia del Señor y te reconcilies con el Señor, y te reconcilies con el Señor. Por eso, hermano, quiero que tú hagas conciencia. Haz conciencia de qué es lo que tú has hecho. Si has apoyado esto, dile no. Ya no le llames bien al mal. Porque vuelvo y repito lo que dice la palabra de Dios en Isaías 5:20. Ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Ay de ti, querido hermano. Ay de ti. Dios te va a pedir cuenta. Yo estoy cumpliendo con el deber que Dios me ha encomendado de proclamar la palabra de Dios, pero ay de ti si tú no te arrepientes. Ahorita que tienes vida, ahorita que tienes ese momento, este precioso regalo de Dios que es la vida, el don de la vida, ahorita es el momento en que puedes reconciliarte con el Señor, en que puedes ir al sacramento de la confesión y pedirle al Señor a que te perdone, que tenga misericordia de ti. Amén, mis hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí donde estás en este momento, cierra tus ojitos y piensa, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debemos de hacer para ayudar a nuestros hermanos inocentes? Ayudemos a nuestros hermanos. Bien que lo celebramos, ¿verdad? Hay mucha gente que yo he visto que lo celebra, por ejemplo, el 28 me parece, o el 29 de diciembre, que lo celebra. El Día de los Santos Inocentes me parece que es el 28. Alguien me lo puede escribir ahí en los comentarios si es así. 28, 29, pero es el día de los Santos Inocentes. ¿Mm? Cuando el rey, Herodes, ¿no? Estaba persiguiendo a los niños cuando Jesús nació. ¿Sí? Y murieron muchísimos niños. Así están haciendo en este momento, mis hermanos. Están persiguiendo a los bebés. ¿Por qué los están persiguiendo? ¿Por qué persiguen a los bebés? ¿A qué le tienen miedo? ¿Ah? Este mundo, ¿a qué le tiene miedo? El gobierno, a los gobiernos, ¿a qué le tienen miedo? ¿Saben por qué? Porque ahí hay profetas. Hay gente que va a denunciar lo malo que está sucediendo. Están queriendo acabar con la humanidad, con nuestros niños, y nosotros ni cuenta nos damos. Y sobre todo los solapamos. Les damos la razón. No, hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. Así que, mis queridos hermanos, continuamos. Otro de los puntos que también a veces nosotros, esto es un punto muy, pero muy fuerte, que le llamamos bien, o que muchos de nosotros decimos, no, pero ¿por qué están hablando de eso? Son nuestros hermanos, sí, son nuestros hermanos, que ahorita están buscando legalizar, y en muchos lados ya está legalizado también. Por ejemplo, dice que el matrimonio homosexual de los hermanos, ¿verdad? Que tienen otra, ¿cómo se le llama? Otra clase de pensamientos, pues se le podría decir de esa manera, ¿no? Sí. Otra inclinación sexual diferente. Y muchos de nosotros como católicos también apoyamos todo esto, hermanos. Estamos mal. Estamos mal con eso. Debemos de amar a nuestros hermanos. Sí, yo amo a mis hermanos. Yo los respeto. Yo no ando hablando mal de ellos ni nada de eso. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y viendo lo que dice la palabra de Dios, y a ver, entonces de ahí es donde partimos. Y ya no es lo que Tomás dice. Ya no es nomás lo que yo pienso o lo que quien dice, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Y saben que, por ejemplo, Sodoma y Gomorra fue destruido por eso, porque había mucha maldad en eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
Sodoma y Gomorra, pueden buscarlo. Yo sé que ahorita yo no tengo la cita, pero ustedes pueden buscarlo en su casa, en sus hogares. Pueden buscar esas citas bíblicas, mis hermanos. Por ejemplo, Levíticos 18:22. Levíticos 18:22, ¿qué dice la palabra de Dios? Está bien claro, querido hermano. Está súper claro. Dice, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable, dice la palabra de Dios. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable. Desde el Antiguo Testamento. Ya el Señor ya estaba hablando de esto. ¿Por qué? Porque había mucha maldad también. Por eso, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado con decirle que esto está bien. Tengamos mucho cuidado con eso. No debemos de solapar todo esto, mis hermanos. Sí, debemos de amar a nuestros hermanos, debemos de quererlos, debemos de aceptarlo. Inclusive, por ejemplo, cuando aceptarlo, hablo no de aceptar las acciones de ellos. Por ejemplo, la acción sería acostarse con un hombre. Eso es una acción. Yo no acepto eso. Tenemos que aceptarlos a ellos, ¿sí? Si son homosexuales, si tienes un hijo, tienes un pariente o lo que sea que es homosexual, que le gusta alguien del mismo sexo, acéptalo, ámalo, ¿sí? Ayúdalo, guíalo hacia el Señor, ¿eh? Y juntamente ayúdenlo para que pueda vivir en castidad. Sí se puede, mis hermanos. Yo conozco gente, queridos hermanos. Esto no es un invento. Yo conozco gente, yo conozco hermanos que he estado viajando en algunos lados, que he estado trabajando en parroquias, ahorita en la diócesis. No digo nombres ni nada, pero conozco gente que ha tenido esta inclinación sexual, que han dado sus par de años por ahí vagando haciendo esto, pero escucharon la palabra de Dios y en un retiro se arrepintieron, se convirtieron y ahora están felizmente casados. O algunos están solteros, sirviéndole al Señor, consagrados al Señor. De que se puede, mis hermanos, pero tenemos que hacer caso. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que esto es una cosa abominable, anótenlo bien. Levítico 18:22. Levítico 18:22. Más adelantito en Levíticos 20:15, que dice la palabra de Dios ahí también. Dice, si un hombre tiene relación sexual con un animal, dice, morirá y el animal, si una mujer, también, o sea, no puede. Y esto ya está pasando, queridos hermanos. Sí, eso sigue. Por ejemplo, es el Levíticos, quería empezar desde el 13, pero en adelante ustedes lo pueden leer en su casa. Levíticos 20:13. Si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia. Los dos morirán y serán responsables de su muerte. Dios no se hace cargo de esa muerte, de tu muerte, o de la muerte de un hermano que está cometiendo ese pecado grave. Dice la palabra de Dios, si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia. Los dos morirán y serán responsables de su muerte. Eso no quiere decir, hermano, que no te ame. Eso no quiere decir que no acepte tu persona. Sí. Y déjame decirte que el Señor te ama, que el Señor te quiere, que el Señor te ama a ti, ama tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu ser, porque tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado ha corrompido tu corazón. Por eso, querido hermano, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Y nosotros, queridos hermanos, ayudar a estos hermanos a enseñarles de que el Señor los ama. Y tanto nos ama, como dice San Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que crea en Él, para no solamente creer de decir, ok, sí, ya sé, no, sino aceptarlo, servirle, entregarle tu corazón, entregarte totalmente al Señor. Entregarte totalmente al Señor. Por eso, queridos hermanos, tenemos mucho trabajo nosotros los laicos. Nosotros como católicos, como cristianos, tenemos muchísimo trabajo. No nos quedemos, queridos hermanos, de brazos cruzados. No nos quedemos de brazos cruzados.
Y tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Ayudemos a nuestros hermanos. Querido hermano, si tienes un pariente, tienes un familiar, si tienes un hijo que está así, con esa inclinación, y a lo mejor te estás enojando, no te está gustando, me perdonas. Pero no soy yo el que está hablando, es la palabra de Dios. Tú puedes comprobarlo con tu Biblia. Inclusive puedes ir a Google y poner ahí Levíticos 18 y 22, Levíticos 20, 13, y tú vas a ver qué dice la palabra de Dios, y busca más y verás que Dios no está de acuerdo con eso, pero Él no rechaza al pecador. Escúchame bien esto. Dios no rechaza al pecador. Él ama al pecador. Él ama al pecador. Él ama a tu hijo si tienes esa inclinación. Él ama a tu hermano si tienes esa inclinación. Él ama, inclusive si tal vez, hermana, tal vez te diste cuenta que tu esposo tiene esa inclinación también, porque inclusive hasta eso pasa en estos tiempos. El Señor lo ama, tú también tienes que amarlo y ayudarlo para que salga de esa mala inclinación, de ese pecado, de ese espíritu malo que está en él. Y yo sé que sí hay solución, porque he visto a muchos hermanos que ahora están felizmente casados o están solteros, pero le están sirviendo y se han entregado por completo al Señor, al llamado de Dios. Por eso, queridos hermanos, como dice la palabra de Dios, hay de aquellos que le llaman bien al mal y mal al bien. Tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanos. Mucho cuidado. Ahora vamos a ver qué dice. Anota, yo sé que tal vez no tienes tiempo, estás manejando, estás trabajando, lo que sea, y estás escuchando este mensaje. Anota. 1 Corintios 6, versículo 9 en adelante. Específicamente, versículo 1 Corintios 6, del 9 al 10. Escucha qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, dice la palabra de Dios, San Pablo a los Corintios. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice San Pablo a los Corintios? Imagínate, querido hermano, esto ya viene de muchísimos tiempos. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice San Pablo, no se engañen, hermanos, no se engañen. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Cuidado con el adulterio. Cuidado con eso. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos. Eso no quiere decir de que porque tengamos imágenes seamos idólatras. Como dicen los hermanos protestantes, que muy mal visto lo tienen. Ídolo es aquel que pones antes de Dios, que podría ser tu hijo, puede ser tu mujer, puede ser tu carro, puede ser tu casa. Yo he escuchado de gente que dice, ay no, hermanos, que yo no puedo salir porque si no voy a dejar la casa 2, 3 días, no puedo ir a ese retiro porque si no, ¿quién va a cuidar mi casa? Ese es tu ídolo. No es una imagen, es un objeto, es una casa. Ese puede ser tu ídolo. Ni los adúlteros, dice la palabra de Dios, que los que cometen adulterio, ni los homosexuales. ¿Escuchaste? Ni los homosexuales y los comodones. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, queridos hermanos? Quiero que me confirmen. Que dice la palabra de Dios, ni los homosexuales, ni los comodones. Ni los comodones. Imagínate, querido hermano, si estás bien cómodo ahí. No puede ser eso, queridos hermanos. No puede ser eso. Por eso, querido hermano, tú que me estás escuchando en este momento. Sí se escucha, ¿verdad? Gracias, hermano Aurelio, sí se escucha. Confírmeme, por favor, porque alguien me escribió de que no se escucha. Puedes esperar un par de segundos que me confirme. ¿Sí? Ni los homosexuales ni los comodones, aquellos que están bien cómodos ahí, no querer hacer nada, no, tal vez pudiendo tener el tiempo, mis hermanos, de ir a estudiar, de escuchar la palabra de Dios para poder formar a otros hermanos y no lo hacen. No entrarás tampoco, hermano, en el reino de Dios.
ni los ladrones, dice la palabra de Dios, ni los que no tienen nunca bastante. Hay hermanos, queridos hermanos, hay de aquellos que dicen, no, es que tengo que trabajar, no puedo ir a misa porque pues es que no tengo suficiente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ni los que no tienen, dicen nunca, ni los que no tienen nunca, esos no entrarán al reino de Dios, no heredarán. Ni los borrachos, ¿no? Para los que les gusta tomar y todo eso, y ser borrachos, hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, porque no entrarán tampoco al reino de Dios. Ni los chismosos, ni los chismosos. Y a mucha gente les gusta mucho, ¿verdad? Tienen no sé ni cómo llamar, el don es un don humano de la lengua, ¿verdad? De hablar y hablar y hablar y no hablar buenas cosas, sino puros chismes. Ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Ni los que se aprovechan de los demás. Imagínate, querido hermano. Ni los que se aprovechan de los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Está bien, mis hermanos, yo sé, el Señor tiene misericordia, Dios es amor, te puede perdonar y todo. Como dice aquí la palabra de Dios, dice, aquellos que están teniendo relaciones prohibidas por ahí, los que adoran los ídolos, los adúlteros, los homosexuales, los comodones, los ladrones, los que no tienen nunca bastante, los que siempre andan buscando dinero y no sé qué tanto, los borrachos, los chismosos, los que se aprovechan de los demás. Dios tiene misericordia de ustedes, queridos hermanos. Sí, Dios te puede perdonar y Dios te puede rescatar de ese pecado, pero te tienes que arrepentir. Y como yo, querido hermano, no estoy aquí para decir que lo malo está bien, porque yo sé lo que dice la palabra de Dios, que hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, ¿no? Ay de mí, si no te digo la verdad. Por eso estoy aquí, mis queridos hermanos, para decirles que sí, el Señor tiene misericordia. Y tenemos que tener claro, queridos hermanos, todo esto. También ahora quiero también leerles, a ver qué dice la palabra de Dios, la palabra, sí, del Espíritu Santo a través del magisterio de la iglesia. Quiero leerles lo que dice el magisterio de la iglesia. En el numeral 2357, hablando de todo esto, de castidad, dice aquí castidad y homosexualidad. Dice, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Dice, reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravación graves. Escuchen eso, como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. No está ordenado, está desordenado. Son contrarios a la ley natural, hermano. Pues ¿cómo va a ser a favor de la ley natural? ¿Cómo va a ser que sí, y decimos que sí? Que no sabemos qué dice la palabra de Dios en Génesis cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y los bendijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Vayan y ¿qué dice? Multiplíquense. A ver, un hombre con otro hombre, ¿cómo se va a multiplicar, hermano? Una mujer con una mujer, ¿cómo se va a multiplicar? Hay que decir las cosas tal y como son, hermanos. Son contrarios a la ley natural, dice el magisterio de la iglesia. Cierran el acto sexual al don de la vida. ¿Escuchas? ¿Qué es lo que pasa? Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. No pueden recibir aprobación en ningún caso, hermano. Ay de ti si estás ahí a favor y no, es que no sé, no. Yo no les estoy diciendo que se van a condenar, no. Yo lo que les estoy dando a entender qué es lo que dice la iglesia, qué es lo que dice la palabra de Dios, y que si hay arrepentimiento. ¿Sabes por qué, querido hermano?
Yo te leo esto, pero también te doy la palabra de Dios. O sea, esta palabra de Dios también y del Espíritu Santo a través del magisterio de la Iglesia Católica. Pero ¿qué dice Jesús en San Lucas 5:32? Yo sé que muchos lo saben porque pues estudiamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Estudiamos. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Lucas 5:32? Dice Jesús: no he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús mismo? No he venido para llamar a los buenos. Él no ha venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores. El Señor no ha venido, claro, si te portas bien, si eres una persona justa, eres una persona que siempre, por ejemplo, eres dadivoso, eres amoroso con el prójimo, ¿verdad? Porque hay buenas personas allá afuera, hay personas que nos enseñan a nosotros que a lo mejor llevamos más tiempo, que nos enseñan a cada uno de nosotros, mis hermanos. También por todos ha venido Él. Pero más, dice, sino para invitar a los pecadores, aquellos que están en estos graves pecados. El Señor también especialmente ha venido por ellos. Y sigue, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia? Dice en el numeral 2358, que significa 2358, dice: un número apreciable de hombres y mujeres. Escuche cómo trata la Iglesia a estos hermanos. Un número apreciable, queridos, ¿verdad? Amados hermanos, de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Debemos de respetar a nuestros hermanos, mas no aceptar esos actos. Dice, debemos de acogerlos con respeto, compasión y delicadeza. Con respeto, compasión, tener compasión de ellos y delicadeza. Dice, se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Y dice el numeral más adelantito 2359, las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Palabra del Espíritu Santo a través de la Iglesia Católica. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Querido hermano y hermana que me escuchas, a lo mejor tienes esta tendencia. Tú estás llamado a la castidad. El Señor te ama. El Señor ha dado todo por ti. El Señor tanto te ama. El Señor te quiere. Quiere darte siempre lo mejor. Bendito sea el Señor. Por eso, queridos hermanos, es importante que conozcamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros? ¿No? Por eso vamos a estudiar, mis hermanos, vamos a estudiar, a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y debemos de amar a nuestros hermanos? Sí. ¿Debemos de respetarlos? Sí. ¿Debemos de aceptarlos como personas? Sí. ¿Debemos de quererlos? Debemos de quererlos, mis queridos hermanos. No los despreciemos. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, debemos de aceptarlos. Debemos de aceptarlos tal y como son ellos, así con sus pensamientos, como sea. Pero siempre decirles de que es importante de que acepten al Señor y se conviertan y se arrepientan. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Ay, Dios santo. Aquí estoy buscando una cita bíblica ya para finalizar, mis queridos hermanos. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver.
Escucha lo que dice la palabra de Dios, querido hermano. Esto es promesa de Dios. Esto no es cosa mía. Esto no es cosa de nosotros. No sé, pues cómo le puedo llamar, por ejemplo, de los que enseñamos o de los que estamos ahí predicando. No, ¿qué dice la palabra de Dios? De todo esto el Señor, imagínense qué grande amor del Señor, mis hermanos. Qué grande amor del Señor. Por eso, como dice Isaías 5:20, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Pero sabes, quiero terminar ya con esta cita bíblica que es Segunda de Crónicas capítulo 7. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 en adelante. Escucha qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Crónicas? Segunda de Crónicas capítulo 7 14. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces, pero yo quiero que esto se quede bien grabado en tu mente y en tu corazón. Yo sé que tal vez puedes decir, hemos hablado de muchas cosas negativas, del aborto, homosexualidad y muchas cosas. No me alcanza el tiempo, hermanos. No me alcanza el tiempo, pero hay muchísimas cosas más de qué hablar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 7:14? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Yo entonces los oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana? Dice, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, rezando, se humilla rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Yo entonces los oiré desde el cielo, dice el Señor, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Esto es lo que debemos de hacer, mis hermanos. Esto es lo que debemos de empezar a practicar ya, ¿verdad? Orar por ese mal, volvernos al Señor, porque sí le hemos dado la espalda a Dios. Por ejemplo, hay un gran dicho, y yo siempre lo he dicho, donde quiera que tú vayas, en la corte o en donde sea, por ejemplo, en inglés, ¿verdad? En español se diría, Dios bendiga América, God bless America, ¿sí? Dios bendiga América, ajá. Sí, yo sé que, y tú sabes que Dios ha bendecido a América. Dios ha bendecido a Norteamérica. Dios ha bendecido, por ejemplo, tu familia. Dios ha bendecido tu negocio. Dios ha bendecido tu vida. Dios lo ha bendecido, hermano, porque tienes vida, estás vivo, te estás moviendo. Pero ahora la pregunta no es esa, de que si Dios ha bendecido a América, que si Dios te ha bendecido a ti. Ahora la pregunta es, ¿tú realmente estás bendiciendo a Dios? ¿Tú estás bendiciendo a Dios? ¿Tú estás glorificando, alabando y bendiciendo el santo nombre de Dios? ¿Tu familia lo está haciendo? ¿Tu nación lo está haciendo? Hermanos, tal vez no podemos cambiar a este país, no podemos cambiar este mundo nosotros solos, pero cambia tu mundo, porque como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Cambia tu mundo, como dice San Pablo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu forma de vivir. O cambia tu forma de vivir para que cambie tu forma de pensar. Cambia tú primero, hermano. Cambiemos, hermano, los invito. Cambiemos. Porque siempre me da tristeza al ver God bless America. Sí, ajá, qué bonito. Pero ¿por qué carambas todos le están dando la espalda a Dios? De alguna manera todos le hemos dado la espalda a Dios. Ya no sigamos así, queridos hermanos. Ya no le demos la espalda a Dios. Pero la palabra, Dios es tan bueno que nos dice, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Yo entonces los oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Tenemos que volvernos al Señor, mis hermanos. Tenemos que volvernos al Señor. Porque si no, mis hermanos, algo grave viene. Solamente Dios sabe, mis hermanos, pero como ustedes saben, tanta maldad, tantas cosas que está sucediendo en este mundo, en este país. Oremos mucho por el siguiente presidente. Hay que orar mucho. La palabra de Dios, oren, dice, oren por sus gobernantes. Oren por el país en donde están. Dice la palabra de Dios, hay que orar mucho por este país, por los gobernantes, no solamente el de aquel, del mundo entero. Hay que orar mucho por ellos, para que el Señor los guíe, ¿no? Porque están pasando muchas cosas graves.
Están pasando cosas graves, queridos hermanos. Y no nos podemos quedar ciegos viendo tales cosas que están haciendo, pasando leyes. Y nosotros sin abrir la boca, sin decir nada, sin tan siquiera publicar, soy pro vida. Ustedes lo han visto, yo lo he publicado en mis páginas de Facebook, lo he publicado. Y a lo mejor va a llegar algún día en que me van a bloquear. A lo mejor sí lo van a hacer, pero eso a mí no me importa. Con que tú escuches la palabra de Dios, hermanos, con los que están conectados, con los que llegan a escuchar este mensaje, puedan compartirlo. Compártanlo en sus redes sociales, no tengan miedo. Comparten la palabra de Dios para que a muchas más almas les llegue el mensaje de la palabra de Dios. Compártanlo. No me están haciendo a mí un favor, sino como les dije al principio, Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, mira, yo no puedo predicar, a lo mejor yo no puedo compartir la palabra, pero Señor, yo te ofrezco esta reflexión, esta prédica te lo ofrezco, Señor, para que tú toques, no sé, tú conoces las almas, tú conoces los corazones de aquellos, de mis amigos, a lo mejor tienes 1,000, 1,500, 2,000 personas siguiéndote supuestamente en Facebook. Si les compartes la palabra con una persona, hermano, que se convierta, con una persona, eso ya es ganancia. Y sabes, eso no va a ir para mí, eso va a ir para ti, porque el Señor va a tomar eso en cuenta para ti. Nomás piensa en eso. No piensas, no, es que Tomás quiere aparecer en todos lados. No, yo no quiero, yo no soy importante. Por eso va a ser rara la vez que yo vaya a estar compartiendo la palabra de Dios y que vean mi cara, que vean mi rostro, que me vean a mí. No, yo no soy importante. Aquí el importante es Jesús, su palabra. Eso es lo importante. Recuerden que cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿verdad? El domingo de Ramos, aquel burrito se sentía bien orgulloso que él era porque se lo aplaudían, y no, era Jesús el que iba en él. Aquí el instrumento no es el importante. El burrito que soy yo, que llevo la palabra de Dios, no soy el importante. El importante es el Señor. Por eso, queridos hermanos, ya ha llegado el momento en que los verdaderos adoradores adoremos al Señor en espíritu y en verdad, compartamos la palabra. Esos son los puntos que les dejo a mis hermanos. Compartamos la palabra, compartan este video, compartan esta transmisión con sus amigos, sus redes sociales. Y si hay clases bíblicas o lo que sea en sus parroquias, vayan y estudien. Conozcamos qué dice la palabra de Dios, qué dice el magisterio de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia, qué dicen los documentos de la Iglesia. No nos podemos quedar ya, hermanos, ignorantes. Yo lo digo de esa manera, o sea, ignorar lo que está pasando, quedarnos así como que, no, mejor nada. No, hay que luchar, hay que perseverar. Porque se ha llegado, yo lo puedo decir de esta manera, se ha llegado el momento en que los laicos nos levantemos, hermanos, y proclamemos el mensaje del Señor. Porque es mucha la mies, es mucho el trabajo, pero los trabajadores son pocos. No le dejemos todo a los sacerdotes, a los diáconos, no, ellos ya no dan abasto. En cada misa hay 500, 600 personas, imagínate, ¿qué van a hacer ellos con tantas personas? Eso es trabajo de nosotros, pero formémonos. No queramos dar así catequesis, no queramos dar prédicas, no queramos dar no sé qué tantas cosas cuando no nos estamos preparando. Es bueno empezar a compartir la palabra de Dios, pero empecémonos a formar también. Formación y práctica. Tenemos que llevar esto, o sea, formarnos y llevarlo a la práctica también. Ya no seamos católicos, hermanos, fríos o tibios. No, hay que ser católicos calientes. Calientes para la gloria y la honra del Señor. Para que muchos más hermanos se puedan salvar y llegar a la santidad. Por eso, mis queridos hermanos, les dejo con el tema, como les dije, hay de aquellos que le llaman bien al mal y mal al bien. Isaías 5:20. Hay que decir no al aborto. Yo soy pro vida. Hay que decir que no. Porque es una vida, como dijimos como estuvimos leyendo el catecismo. Y ustedes saben, mis hermanos, yo les di el número, está grabado, va a quedar grabado. Pueden repetir el video y puedan escuchar el numeral. Ahí están los numerales. No podemos seguir apoyando todo eso que está pasando en el mundo entero. El genocidio de bebés, no lo podemos seguir apoyando, mis hermanos. Así que el Señor nos dé la fuerza
que el Señor nos aumente nuestra fe, porque tristemente, mis hermanos, la fe de la mayoría de nosotros ya no está puesta en el Señor. La fe de nosotros muchas veces ya no está puesta en la Eucaristía. Nuestra fe ya no está puesta en la palabra de Dios, sino que está puesta en aquel gobierno, a ver qué me va a dar papeles. Está puesta en y por preferir, como dijo, me perdonan por decir esta palabra, pero a veces por preferir los malditos papeles, porque no es bendito, porque imagínate que a espaldas de bebés, a espaldas de todo esto, nosotros querramos, ay no, sí vamos a apoyar a no sé qué tanto, nomás porque tenemos un interés y se están muriendo los bebés. No, ya no sigamos así, hermanos. Que el Señor nos dé la luz, que nos ilumine, que nos ayude y que nos sostenga con su Espíritu Santo para que podamos seguir caminando en el Señor y pues llegar a la vida eterna. Ese es mi máximo anhelo, ser santo. Yo quiero ser santo. Yo no sé si tú quieres ser santo, pero yo no me puedo quedar callado y llamarle bueno a lo que está sucediendo, que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Así que, mis hermanitos, ha sido una bendición compartir con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja. Cuídense mucho, mis hermanos. Los amo en el amor del Señor. Los quiero mucho. De alguna manera yo sé que el Señor ha puesto esto en mi corazón. Que sea de bendición para ti, para tu familia, para tus seres queridos, para tus amigos. Y para ti que me estés escuchando a través de Facebook, de YouTube, también esto va a ser subido a YouTube. Así que voy a subir el enlace ahí en mi página para que también puedan suscribirse y escuchar de la palabra de Dios. Gracias a todos, saludos. No los puedo saludar a todos mis hermanos, pero que el Señor me los bendiga. Ustedes saben y Dios saben quiénes son los que están conectados. Gracias a todos por escuchar el mensaje del Señor, no a mí sino al Señor. Gracias por decirle que sí al Señor, abrirle las puertas de su corazón para que Él entre en ustedes y en cada uno de su familia. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico. Señor, no sabes qué agradecido estoy, Señor, contigo, porque me has abierto los ojos, me sigues abriendo los ojos, Señor, a cada instante de mi vida, a cada paso que doy, a través de tu palabra, a través de tu magisterio, Señor, a través de tu santa iglesia católica que tú fundaste sobre Pedro, y ahí al que le entregaste las llaves del reino de los cielos, Señor. Gracias te doy, te alabo y te bendigo, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, por cada uno de aquellos, Señor, que están escuchando este mensaje en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier año. No sabemos, Señor, el tiempo, en cualquier distancia, donde quiera que se encuentren, en otros estados, en otros países. Bendícelos, Señor Jesús. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor, llénalos de tu bendición, mi Señor Jesús. Te pido por cada uno de ellos para que siempre los sostengas, para que siempre los levantes, Señor, si están caídos. Señor, especialmente te quiero pedir por todos aquellos bebés que no han nacido. Aquellos bebés, Señor, que están en el vientre de su madre. Que, Señor, ahora ya no es tanto, Señor, ya no es tanto el peligro en las carreteras. Ya no es tanto el peligro con el narcotráfico. Ya no es tanto peligro con tantas cosas que está pasando, Señor. Es más, creo, peligroso en el vientre de su mamá. Es súper peligrosísimo el vientre de la mamá ahora que un asalto, que un secuestro. Por eso te pido, Señor, por aquellos bebés, para que tengas, Señor, piedad y misericordia de ellos. Señor, los salves. Envía tus ángeles custodios, guardianes, Señor, para que puedan sobrevivir y puedan nacer y que sean grandes seres humanos, que sean profetas, que sean, Señor, buenos gobernantes, que sean buenos abogados, Señor, padres, sacerdotes, diáconos, Señor. Yo no sé, tú tienes tus planes, porque tú, cuando tú nos llamas, cuando tú nos creas, tienes un plan especial para cada uno de nosotros. Así que te pido por los bebés. También, Señor, te pido en ese punto que hablamos, Señor, sobre nuestros hermanos que tienen inclinaciones diferentes, a nuestros hermanos homosexuales. Señor, ten piedad y misericordia de ellos. Si hay alguien, Señor, que me está escuchando en este momento y que está escuchando tu palabra, Señor, te pido que toques su corazón, que toques lo más profundo de su ser y pueda reconocer, Señor,
que no puede seguir en ese pecado grave, y que tú lo llamas, que tú lo amas, Señor, que tú lo amas, que tú lo amas, que tú lo amas, Señor. Pon ese amor en su corazón, pon esa paz en su corazón y esa fortaleza para que él pueda salir, o ella pueda salir, Señor, de esa inclinación sexual dañina, peligrosa, pecaminosa, Señor. Por eso te pido por cada uno de ellos, Señor, y yo te doy gracias por eso. Y también, Señor, te pido perdón a lo mejor si con alguna palabra ofendí a alguno de mis hermanos, que eso no era mi intención. Te pido, Señor, a ti que me perdones. Y, Señor, dale a mis hermanos ese entendimiento para que ellos puedan tomar las cosas conforme a tu voluntad y se puedan arrepentir. Como dice tu palabra, Señor, en San Lucas 5:22, que no he venido para llamar a los buenos, que tú no has venido, Señor, nomás para llamar a los que son buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Por eso te pido por cada uno de ellos. Mamita Virgen María, intercede por cada uno de nosotros. Mamá preciosa, ruega por nosotros, mamita linda. Santa Madre Virgen de Guadalupe, intercede por México, por el mundo entero. Tú que eres emperatriz de América, intercede por cada una de las naciones, especialmente por Estados Unidos, por todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Mamita, cúbrenos con tu manto. Cubre con tu manto precioso a los bebés, a todos aquellos hermanos que tienen deseo de salir de esa homosexualidad. También llévalos a tu Hijo Jesús, mamita linda. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tú que vives, reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Les ha hablado, les ha compartido la palabra del Señor Jesús, su hermano en Cristo, Tomás de la Cruz. Pues bien, que el Señor me los bendiga. Que tengan un buen descanso, bonita noche, y disfruten a su familia el resto del tiempo que queda de esta noche, ¿verdad? Porque ya nos vamos todos a descansar. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Nos estamos viendo para la próxima. Primeramente Dios, ahí estaré compartiendo la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Hasta luego, mis hermanos. Se les ama en el nombre de Jesús. Amén.